Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de difusión del conocimiento desde la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, a través del cuarto ciclo de seminarios web Agricultura para la Alianza Científico-Campesina, orientada a fortalecer la soberanía alimentaria. La tarde de hoy tendremos con nosotros a la investigadora Sandy Molina Moret, quien forma parte del grupo de profesionales que se desempeñan en la Dirección de Agricultura y Soberanía Alimentaria, ASA, del IDEA. La investigadora Sandy Molina Moret es técnico superior en agrotecnia, egresada del Instituto Universitario de Tecnología de Ejido. Es también ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Obtuvo su título de maestría en agronomía y de doctorado en ciencias agrícolas en la Universidad Central de Venezuela. Fue investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, entre los años 2002 y 2003 e ingresa a la Fundación IDEA a finales del año 2003, donde se ha desempeñado hasta la fecha actual. En su trayectoria profesional, ha sido responsable de varios proyectos de investigación con temáticas que giran en torno a fortalecimiento de los sistemas de producción nacional de semillas élite de papa, yuca, batata y caña de azúcar, y de los sistemas de organización económico-político para el establecimiento de alternativas de producción e intercambio en la cadena socioproductiva de Venezuela. Período 2016-2017. Uso de solubilizadores de fósforo en la producción de semillas de soya y evaluación de la disponibilidad de inóculo de Bradyrhizobium japonicum en el periodo 2014-2015. Evaluación de la diversidad genética de hongos y cromistas asociadas al sistema agroforestal del cacao en la zona nororiental de Venezuela, 2013-2014. Evaluación de la diversidad genética de microorganismos y plantas mediante marcadores bioquímicos y moleculares, 2013-2015. En el periodo 2018-2019 se desempeñó como decana de la Escuela Superior Internacional ESI de la Fundación IDEA, logrando la creación y aprobación del Programa Nacional de Formación Avanzada en Biotecnología. Como producto de su actividad investigativa, tiene en su haber más de 20 publicaciones científicas en revistas indexadas que muestran su capacidad de dedicación a la generación de conocimiento. Escuchemos entonces a la doctora Sandy Molina Moret con su conferencia titulada Diversidad genética de patógenos de cacao y trichoderma como controlador biológico. Determinación de hotspot. El trabajo que les voy a presentar a continuación se titula Diversidad genética de patógenos de cacao y tricoderma como controlador biológico, determinación de hotspots, donde se explicará un poco cómo es la diversidad de estos microorganismos en el país y la importancia de esta determinación. Como es bien sabido, el cacao es un cultivo estrechamente ligado a la cultura venezolana. Desde la época colonial, Venezuela se destacó por ser el primer productor de cacao. Además, siempre se ha caracterizado por producir cacaos finos, de aroma y de altísima calidad. Sin embargo, al igual que en el resto del mundo, las enfermedades constituyen una de las principales limitantes del cultivo. En el país existen 3 regiones productoras de cacao, cada una de ellas con características propias en cuanto a sus condiciones geoambientales, genotipos sembrados, prácticas de manejo de las plantaciones y condiciones socioeconómicas de los productores. Todas estas características determinan y condicionan los problemas ocasionados por los patógenos. Ahora bien,
La evaluación de la diversidad de patógenos de cacao y tricoderma nos permitirá hacer predicciones sobre la dinámica de las enfermedades en el futuro, identificar posibles controladores biológicos e identificar lugares donde puedan surgir nuevos patógenos, lo que contribuirá para la determinación de los hotspots, que no son más que puntos calientes o zonas de diversidad donde pueden surgir nuevas cepas. Para entender un poco más qué son los hotspots, les comento que fue un término ampliamente utilizado en estudios de biodiversidad, definido en 1988 por Myers como zonas que se caracterizan por poseer una gran cantidad de especies endémicas y que además se encuentran amenazadas. Es decir, que este término comenzó a utilizarse en estudios de biodiversidad con el fin de proteger especies en peligro de extinción. Para el año 2000, el mismo autor y otros colaboradores definieron hotspots como áreas con riqueza de especies raras o taxonómicamente inusuales. Esta última definición es la que sentó las bases para la definición de hotspots genéticos, los cuales fueron definidos por Souto y colaboradores en 2015 como aquellas áreas donde múltiples especies tienen alta diversidad genética o se encuentran variantes genéticas únicas. Consideramos entonces que los hotspots para las enfermedades de antracnosis, cáncer de tronco, mancha parda, muerte repentina y pudrición helada del fruto o moniliasis serán las zonas donde se observe mayor diversidad genética de cada patógeno o agente causal de esas enfermedades. La determinación de estos puntos calientes o hotspots es importante porque nos va a permitir identificar los sitios donde se pueden seleccionar cultivares resistentes o tolerantes, considerando que en estos lugares surgen variantes genéticas particulares del patógeno. Dentro de los géneros estudiados tenemos a Coletotrichum gloesporoides, causante de la enfermedad de antracnosis del cacao. Es un hongo que se ha encontrado como endófito y patógeno de muchos rubros de interés agrícola. En Venezuela, la antracnosis es una enfermedad clasificada como de importancia general, es decir, que no causa grandes pérdidas, sin embargo se encuentra afectando el cultivo en todas las zonas productoras del país. La antracnosis tiene una distribución cosmopolita y con predominancia en los trópicos y subtrópicos. Afecta hojas, ramas, frutos y se da con mayor frecuencia en la época seca. Otro de los géneros estudiados es la Pseudiplodia theobrome, causante de la enfermedad, muerte súbita, repentina o regresiva. También es patógeno de muchos cultivos, afecta tallos, raíces, frutos y ramas y causa la muerte de la planta completa. En otros países ha causado la muerte hasta el 100% de la plantación. Estudiamos también a Phytophthora palmivora, que no pertenece al reino fungi, sino al reino cromista, causante de las enfermedades cáncer de tronco y pudrición o mancha parda de la mazorca. Es la enfermedad más antigua del cultivo y en nuestro país es la más importante del cultivo del cacao debido a la magnitud de sus daños. Otro género que estudiamos es Moniliophtora roreri, altamente diseminada en el trópico y causante de la enfermedad pudrición helada del fruto, más conocida como se le llamaba antiguamente moniliasis. En América Latina es endémica y es la enfermedad más destructiva. Se reportan a Colombia y Ecuador como sus centros de origen. En Venezuela fue detectada en 1941 y hasta el año 94 estuvo confinada a la zona sur del lago. Actualmente podemos encontrar la enfermedad en los estados Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Apure, Trujillo y Amazonas. A causa de esta enfermedad, el Ministerio de Agricultura y Tierras prohíbe el traslado de material vegetal entre estados. Otro género evaluado es Tricoderma. Es un agente de control biológico que promueve el crecimiento y desarrollo de las plantas e induce respuestas de defensa. Este hongo utiliza distintos mecanismos para el control de patógenos, como son el parasitismo, antibiosis y competencias por espacio o nutrientes. En Venezuela se han descrito especies como Tricoderma hamatum, Tricoderma harzianum, brevicompactum, entre otras. No todas estas especies son controladores biológicos y dentro de las mismas especies pueden existir cepas con distintos potenciales como agente de control biológico. En algunos casos es nulo su efecto, de allí la importancia de su caracterización e identificación. Otro aspecto importante a considerar es
el espaciador interno transcrito o ITS, que es el marcador utilizado para la determinación de la diversidad genética y para la identificación de las especies estudiadas en esta investigación. Este marcador es una región del ADN ribosomal que se encuentra entre la subunidad pequeña, SSU, y la subunidad grande, LSU, como se muestra en la figura. Esta región del ADN ribosomal posee un gen denominado 5.8S que es altamente conservado, mientras que los dos ITS flanqueantes son variables. Esto es lo que permite la identificación de especies. Este marcador fue designado como el código de barras para la identificación de hongos. Es un marcador ampliamente utilizado, sin embargo, presenta algunos problemas en la separación de especies genéticamente muy cercanos. Es por esto que muchos autores recomiendan el uso de este marcador acompañado con otros genes. Cabe destacar que en esta investigación, por cuestión de recursos, se hizo la identificación de las especies utilizando solo el ITS. Por lo tanto, las especies no deberían identificarse en género y especie, sino como unidades operacionales taxonómicas. Sin embargo, para un mejor entendimiento del tema, las presentamos identificadas con género y especie. Para la realización de esta investigación comenzamos por realizar el muestreo de plantas sintomáticas y el muestreo de suelos. Estos muestreos se realizaron en las tres principales zonas cacaoteras del país, como son la zona de Occidente, la zona central y la zona oriental del país. Realizamos un muestreo no probabilístico a conveniencia, que es el muestreo donde íbamos directamente a las plantas donde observábamos la sintomatología de las enfermedades que estamos estudiando. A todas las muestras colectadas le tomamos sus datos de coordenadas geográficas, su ubicación, la altitud de la finca donde estábamos tomando la muestra, además de algunas características propias de la finca, como el nombre del propietario, las hectáreas sembradas de cacao, etc. Se tomaron muestras de frutos, ramas, tallos, hojas y cojines florales, dependiendo de dónde encontrábamos la enfermedad. Y finalmente hicimos el muestreo de suelo para el hongo tricoderma. Obtenidas las muestras, se procedió en el laboratorio a realizar los aislamientos y purificación de colonias de hongos y cromistas y el aislamiento de hongos a partir de muestras de suelo. Posteriormente, a partir del micelio obtenido, realizamos la extracción de ADN de cada uno de los aislados. Con este ADN se amplificó la región ITS. Esta región fue secuenciada y al compararla con diferentes bases de datos nos permitió identificar tanto los agentes causales de las enfermedades estudiadas como las especies de tricoderma, en género y especie. A partir de esas secuencias estimamos la diversidad genética, considerando los parámetros de números de haplotipos, diversidad haplotípica y diversidad de nucleótidos. El coeficiente de correlación de Pearson y estos parámetros utilizados para estimar la diversidad genética nos permitieron determinar los hotspots de las enfermedades estudiadas. Como resultados obtuvimos, en el caso de Coletotrichum gloesporoide, que la variabilidad genética es media a nivel nacional. Sin embargo, en la zona de oriente del país se observa de media a alta diversidad genética, la cual se puede observar en el número de haplotipos, la diversidad de haplotipos y la diversidad nucleotídica. El valor FST observado en la tabla corresponde a la diferenciación genética entre las zonas estudiadas. Un valor menor a 0.15 indica baja diferenciación entre ellas. En este caso tenemos valores muy por debajo de 0.15, por lo tanto no existe diferenciación genética del género Coletotrichum, en las tres zonas evaluadas. Observando el dendrograma podemos apreciar la formación de dos grupos, sin embargo no se observa separación de acuerdo a su origen, es decir, no logramos separar los aislados de acuerdo a la zona cacaotera donde fueron colectados. En el caso de la Pseudiplodia theobrome encontramos media variabilidad genética a nivel nacional, observándose mayor diversidad haplotípica en la zona oriental del país, pero observamos mayor diversidad de nucleótidos y mayor número de haplotipos en la zona central del país. En el caso de la diferenciación genética observamos
un valor de FCT mayor a 0,15 entre las zonas de centro y oriente, lo que nos indica una moderada diferenciación genética entre estas dos zonas. En el dendrograma podemos observar 3 grupos, pero al igual que en el caso de Coletotrichum, no encontramos separación de los aislados según su origen. En el caso de Phytophthora palmivora encontramos baja variabilidad genética a nivel nacional, siendo la zona central donde se observa mayor diversidad de haplotipos y diversidad nucleotídica, así como el mayor número de haplotipos. En los valores de FST o diferenciación genética, observamos valores muy por debajo de 0,15, lo que nos indica una diferenciación genética nula. En el dendrograma se pueden observar 2 grupos, donde al igual que en los géneros anteriores no hubo separación por el origen de los aislados. En este caso el grupo 2 corresponde a una especie distinta a Phytophthora palmivora, identificada en uno de los aislados, que es la especie Phytophthora biesgeria. Para Monilióftora roreri, causante de la pudrición helada del fruto o moniliasis, no se realizó análisis por zonas, pues este patógeno solo se encontró en la zona de occidente. Por lo tanto, no se pudo hacer comparaciones entre las zonas de centro y oriente del país. Se pudo observar una diversidad genética media, evidenciada en la diversidad de haplotipos, y baja en diversidad nucleotídica. En el dendrograma observamos 2 grupos, donde al igual que en Phytophthora, la separación se debe a una especie diferente incluida en el análisis, como lo es Monilióftora perniciosa, causante de la escoba de bruja, otra enfermedad del cacao, pero que no estudiamos en esta investigación. En Tricoderma observamos alta diversidad genética a nivel nacional, así como en cada una de las 3 zonas estudiadas, siendo la zona central del país la que muestra menor diversidad y la zona oriental la que muestra mayor diversidad genética dada su diversidad haplotípica y diversidad nucleotídica. Sin embargo, la zona de occidente es donde se observa mayor número de haplotipos. En cuanto a la diferenciación genética de las zonas estudiadas, se evidenció que entre centro y occidente existe una alta diferenciación por su FCT mayor a 0,25. Esto se justifica dadas las diferentes especies encontradas en cada una de esas zonas. Occidente, por ejemplo, tiene 8 de las 9 especies identificadas, mientras que centro solo tiene 3 especies y una de ellas, Tricoderma resei, que no se encontró en ninguna otra parte del país. Evaluando la diversidad genética de cada una de las especies identificadas en este estudio, encontramos una diversidad nula para las especies Tricoderma resei, Erinaceum, Ganense y Spirale, una diversidad genética baja para Virens, una diversidad genética media para Asperellum, Brevicompactum y Coningiopsis, y una alta diversidad genética en Tricoderma harzianum. Continuando con la evaluación de la diversidad genética en Tricoderma, podemos observar el dendrograma, donde se aprecian 4 grupos. En este caso, la separación corresponde a las secciones del género propuestas por Bisset en 1991, donde el grupo 1 y grupo 2 corresponden a miembros de la sección Pachyvacium. El grupo 3 corresponde a miembros de la sección Longibrachiatum y el grupo 4 corresponde a miembros de la sección Tricoderma. Por lo tanto, este agrupamiento expone 3 de las 4 secciones del género propuestas por Bisset en el 91, y estas mismas secciones fueron reportadas por Sosa y colaboradores en el 2014, lo que sugiere que las especies de Tricoderma en Venezuela se ubican dentro de estas 3 secciones. Para la determinación de hotspots de las enfermedades estudiadas, determinamos en principio los hotspots geográficos. Para ello se realizó un análisis de correlación de Pearson a una matriz de presencia-ausencia de especies encontradas. Esto permitió el agrupamiento de los estados de las zonas estudiadas en 2 regiones, donde los estados pertenecientes a la zona central y oriental del país, más el estado Táchira, se agruparon en la región 1 y el resto de los estados occidentales se agruparon en una región denominada región 2.
A partir de la frecuencia de cada especie y su ubicación en cada región se construyó un gráfico radial, en el cual se puede apreciar que la región 1 es un hotspot para las enfermedades de mancha parda, cáncer de tronco y muerte regresiva, mientras que la región 2 es un hotspot para antracnosis, muerte regresiva y moniliasis. También se realizó la determinación de hotspots genéticos, para los cuales se utilizaron los estimados de diversidad genética calculados anteriormente, como son el número de haplotipos, la diversidad de haplotipos y la diversidad nucleotídica, resultando que para la enfermedad de antracnosis el hotspot es la zona oriental por poseer la mayor diversidad haplotípica y nucleotídica y el mayor número de secuencias únicas o haplotipos. Para las enfermedades de mancha parda y cáncer de tronco, el hotspot es la zona central por poseer la mayor diversidad haplotípica y nucleotídica y el mayor número de haplotipos también. Para la enfermedad de pudrición helada del fruto o moniliasis, el hotspot obviamente es la zona occidental, pues fue la única donde se encontró el agente causal. Y además se evidenció una moderada diversidad genética dada tanto por su diversidad haplotípica como por su diversidad nucleotídica. Ahora bien, para la enfermedad de muerte regresiva, el hotspot lo ubicaríamos entonces en la zona centro-oriente, pues la mayor diversidad nucleotídica y el mayor número de haplotipos se observó en la zona central, pero en la zona oriental se observó la mayor diversidad haplotípica. Con la realización de este trabajo llegamos a las siguientes conclusiones. Se identificaron a nivel de especie patógenos y especies de tricoderma asociadas al sistema agroforestal del cacao. En tricoderma se encontraron 9 especies en las 3 zonas cacaoteras del país, evidenciándose una alta diversidad genética en el género, siendo Tricoderma coningiopsis y Tricoderma harzianum las especies más abundantes y con mayor diversidad genética. El número de especies identificadas de Tricoderma y su alta diversidad genética nos permite contar ahora con una importante colección de este género, que a futuro y con base a estudios de antagonismo con distintos patógenos nos va a permitir seleccionar las mejores cepas como controladores biológicos. En la evaluación de la diversidad genética de los patógenos estudiados, se evidenció que Coledotrichum gloesporoides, Lasiodiplodia theobrome y Monilioptera roreri, su diversidad genética es media, mientras que en Phytophthora palmivora la diversidad genética es baja. Solo pudimos observar diferenciación genética entre la zona centro-oriente para el caso de Lasiodiplodia theobrome. Para el resto de los patógenos, esta diferenciación fue nula. Los parámetros de diversidad, más la determinación del coeficiente de correlación de Pearson, permitieron la determinación de los hotspots para las enfermedades estudiadas, siendo el hotspot para la enfermedad de antracnosis la zona oriental, para las enfermedades cáncer de tronco y mancha parda la zona central, para la enfermedad de pudrición helada del fruto o moniliasis la zona occidental y para la muerte regresiva la región centro-oriente. Muchas gracias a todos por su atención. Una vez más, extendemos a todos ustedes, comunidad científica y pública en general, nuestro más sincero agradecimiento por haber asistido a nuestra conferencia. Desde ya, les invitamos para el próximo martes, cuando la doctora Yurani Godoy Rangel, vicepresidenta de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, nos presentará su conferencia Reflexiones teóricas de la resiliencia socioecológica y problemática global de los ecosistemas agroalimentarios. De nuevo, tengan todas y todos una muy feliz tarde. Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Hacemos ciencia pensando en el pueblo.